Bienvenidos a esta filosofada mundana. Bien, en esta circunstancia no vamos propiamente a realizar un comentario estrictamente de un autor más o menos conocido. En cambio, vamos a tratar de una autora que de hecho consideraría llamarla independiente, que la conocí pues en una plataforma que se llama Substack, una plataforma que es más o menos una red social de carácter literario. Y nada, estuve ahí leyendo algunos de sus artículos, precisamente intentando encontrar algo sobre lo cual trabajar un poco esta vena crítica y tales, porque siempre me gusta eso, ¿no? Un poco confrontar contextos, ¿no? No simplemente realizar confrontaciones arbitrarias que se podrían realizar, por ejemplo, simplemente metiéndote a Discord o metiéndote a algún grupo de WhatsApp de política, etcétera, y ponerte simplemente a debatir sobre las cuestiones más inmediatas, más del momento. Pues no, a mí me gusta un poco más intentar elevar un poco la discusión, ¿no? E irme un poco más por textos, no por el estudio de determinados textos, artículos en su mayoría, y a estos textos generar unas críticas más o menos, y que sean textos realizados por autores contemporáneos. Entonces, en ese sentido, me parece que, ya digo, los textos de esta autora llamada Gata Geopolítica son obras bastante interesantes. Entonces, encontré una en particular sobre cuyo tema considero yo que puedo dar determinadas perspectivas que considero válidas por el hecho de haberme inmerso en estas cuestiones desde una plataforma bastante, digámoslo, directa, inmediata, es decir, a diferencia de, por ejemplo, el estudio que hoy se hace con respecto a determinados autores del medioevo o determinados autores de carácter presocrático, pero ya unos presocráticos que tengan que ver con el fin de la filosofía griega, un poco con los griegos ya relacionados con los romanos y tales. Claro, es como que generalmente muchas veces los estudiosos de estos temas tienden en su gran mayoría a analizar estos periodos de la historia y a determinados autores desde unas plataformas que ya están definidas desde la modernidad, ¿no? Es decir, lo analizan estos temas desde perspectivas, desde historiadores o desde filósofos modernos, ¿no? Véase, por ejemplo, Foucault, Derrida, Deleuze, y claro, eso en gran medida es algo que también entorpece muchas veces el estudio porque no te permite generar una perspectiva interna con respecto al sistema, al autor con el cual te estás manejando. Sino que en gran medida estás dependiendo de las interpretaciones y las perspectivas que tiene un determinado profesor de Harvard, un determinado profesor de Oxford, sobre las perspectivas, por ejemplo, de Guillermo Ockham, Berkeley, o por ejemplo en el caso que nos acaece hoy, claro, el libre albedrío, fenómenos como el protestantismo, etcétera. Y claro, hasta qué punto también tenemos que apuntar a la falta de sinceridad, apuntar tal vez a una mala fe inconsciente, que claro, consiste en creer que se sabe, cuando se está interpretando a un autor medieval desde un autor moderno, desde un historiador de la reciente Estados Unidos, para estudiar estos fenómenos que tengan que ver con el libre albedrío, el protestantismo y todo eso. Entonces, claro, es muy importante también tener una prudencia a la hora de emitir determinados juicios e interpretaciones sobre determinados autores y postular que si vamos a afirmar algo sobre un autor, sobre qué piedra lo estamos haciendo, ¿no? Sobre qué base estamos asentando nuestras afirmaciones. Si estamos afirmando las cosas en base a una obra de un autor inglés, de un historiador estadounidense, perfecto, pero hay que declararlo.
hay que declararlo explícitamente, tiene que quedar formalmente declarado para que las personas que luego se lleven esta impresión del autor San Agustín, por ejemplo, claro, sepan a qué autor estadounidense, a qué historiador tienen que remitirse para poder discernir esas interpretaciones. Y claro, también porque de otro modo también se genera la confusión de no saber distinguir entre qué componente del pensamiento de San Agustín, por ejemplo, tiene que ver más con una interpretación moderna que venga desde historiadores contemporáneos y desde disciplinas actuales, categoriales, científicas, claro, desde qué punto de vista se está emitiendo un juicio a partir de estas interpretaciones y hasta qué punto estamos partiendo del sistema agustino, intentando prescindir en la medida de lo posible de estas categorías externas que de algún modo puedan un poco confundir, puedan un poco tornar borroso esta idea propia interna al sistema de San Agustín. Esas son cuestiones que considero que tienen que analizarse, que tienen que estudiarse y nada, van a escuchar muchas redundancias sobre esto y por eso considero que es bueno emitirlo desde el principio. Que si queremos enfrentarnos a las tesis de un autor determinado, acudamos a las obras propias de ese autor, no a obras de historiadores externos, de historiadores contemporáneos que un poco nos faciliten la tarea al resumir sus tesis. No, tenemos que ir hacia ellas nosotros mismos, tenemos que acudir hacia ellas y lo que planteamos es precisamente construir una disciplina crítica que nos permita enfrentarnos contra estas ideas y estas tesis y tener una perspectiva émic sobre el asunto, no tanto ética, porque muchas veces una interpretación ética sobre una materia sin un conocimiento preciso a nivel émic puede suponer que entonces esta interpretación ética, en vez de realizar verídica, en vez de resultar verídica y clarificadora, va en cambio a confundir, va en cambio a tornar borrosas determinadas distinciones que solo se podrían manejar teniendo un conocimiento émic del asunto. Entonces ese es también el problema de cuando nosotros empezamos a emitir juicios éticos sobre una materia sin tener propiamente un conocimiento émic del campo, ¿no? Entonces por eso es que es importante acudir al autor como tal y posteriormente, ya digo, realizar las comparativas o dialécticas entre las interpretaciones posteriores que se realicen de este autor, pero siempre en primera instancia teniendo mucha claridad inmediata, directa, es decir, leer con apuntes y todo al autor como tal, ¿no? Y nada, vamos a empezar precisamente por esto que acabo de decir, émic y ética. Claro, la división, si mal no recuerdo, proviene de un lingüista, si no estoy equivocado, me parece que es George Pike. Y bien, esta dualidad en primera instancia está considerada dentro del campo de la lingüística, dentro del campo de lo que viene a ser la división de las disciplinas phonemics and phonetics, ¿no? Phonemic como el estudio de los fonemas, que es el estudio de los sonidos, pero desde un sistema de signos, un lenguaje, y por otro lado tenemos más bien el estudio de esos mismos sonidos, pero desde unas categorías más bien científicas, desde unas categorías más bien técnicas, tecnológicas, ¿no? Y entonces, claro, ahí nos podemos dar un cuenta un poco de dónde proviene tal vez ya luego esta distinción que fue usada más bien en la sociología moderna, ¿no? Que tiene que ver con la actitud que de algún modo toma el antropólogo con respecto a los campos de estudio con los cuales él se maneja. Y por ende tendríamos que la perspectiva émic vendría a ser una perspectiva interna al sistema, una perspectiva que principia desde las premisas y postulados internos a un determinado sistema. Desde esta interioridad es que surge precisamente la perspectiva émic, mientras que por otro lado la perspectiva ética vendría a consistir en un estudio, por ejemplo, de estos mitos, pero ya desde plataformas externas, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, si supuestamente el origen del universo
para cierta sociedad está dada por el choque, por el entrecruce entre una masa incandescente y una masa fría, claro, eso podría explicarse tal vez por el origen de que están en una isla, y tal vez los relatos más antiguos le explican el origen de esa isla como una erupción volcánica intraoceánica, y claro, y que de ahí vendría a surgir precisamente la isla. Pero esto lo tradujeron mitológicamente a este mito en el cual todo surgió de algún modo de un choque entre una masa incandescente y una masa completamente fría, ¿no? Y entonces del entrecruce de ambas brotaría la existencia completa de la sociedad. Pero rastrear nuevamente esta mitología hacia categorías científicas. Esta sería un poco la perspectiva ética, ¿no? La perspectiva ética vendría a ser el estudio de estas mitologías desde categorías externas a la propia mitología, ¿no? Pero que sin embargo la intención nuevamente no es tanto confundir a través del estudio ético. No es que pretendamos, por ejemplo, que el estudio de una interioridad desde categorías externas sea siempre errado. No es esa la postura que nosotros planteamos. Pero sí planteamos que precisamente no hay una relativización, por ejemplo, con respecto a todas las categorías externas, que todas ellas tengan un peso de igualdad con respecto al estudio de un determinado campo en especial. No necesariamente. Para estudiar un campo determinado puede resultar más importante determinada categoría externa en vez de otra. Entonces no se puede tampoco relativizar el peso y la importancia que vengan a tener las categorías externas con respecto al estudio de las interioridades y los campos que existan y que puedan ser conocidos. Entonces, por ende, no es un rechazo como tal a que se puedan dar, de hecho, estudios desde categorías externas. Pero sí es un poco el tomar en cuenta eso, el tomar en cuenta que siempre se van a estar realizando, siempre hay un entrecruce en el cual para estudiar interioridades tenemos que acudir a exterioridades y recíprocamente. Pero evidentemente hay unos análisis que al partir desde una selección más apropiada de categorías externas para estudiar un campo determinado resultan más potentes y más fuertes a la hora de explicar determinados eventos que otras selecciones de categorías externas para explicar ese mismo campo. Puede notarse que la autora del texto se ha nutrido acaso de información tercerizada con respecto a la obra de San Agustín. Esto porque las categorías que emplea para explicar el tema del libre albedrío son categorías modernas, categorías propias de disciplinas como la economía, la administración de empresas, la politología, y en ese sentido puede afirmarse que todo el estudio de la gata geopolítica está realizado desde una plataforma ética bastante imprudente e inexacta a la hora de enfrentar los contenidos agustinos respecto al libre albedrío, mientras que, por otro lado, puede notarse esa falta de plataforma émic con la cual enfrentar el tema del libre albedrío, precisamente porque es muy posible que la autora nunca haya leído la obra de Agustín. De otro modo, sabría que Agustín nunca defiende al libre albedrío como una suerte de tercerización de la responsabilidad a cada uno de los pecadores. Afirmar esto sería como creer que Agustín intentaba construir un sistema de control psicológico masivo con el cual generar un negocio perfecto con autorregulación escalable. Lo mismo que pretender que Jesucristo buscaba crear un negocio perfecto al sacrificarse por la humanidad en la cruz. Ahora bien, no nos desviemos de un tema central. ¿Es que acaso Agustín construyó su idea de libre albedrío con la intención de que, en ausencia de un imperio civilizador, fuera la propia conciencia interna la que se autoculpara por sus malestares, volviéndose dependiente de la compra de indulgencias?
¿Es que acaso cabe entender a San Agustín como no otra cosa que un vulgar vendedor de mercado ofertando la idea de un libre albedrío con el cual se volvería entonces necesaria la compra de indulgencias? Un negocio redondo, dirán muchos, y claro, desde las categorías contables y económicas es evidente que es así. Pero, ¿es que acaso era verdaderamente esa la intención de Agustín al construir su idea? Y si fue así, ¿por qué no mencionó nada de eso en su obra Libre Albedrío? Más aún, si la intención de Agustín era la de ser un vendedor de ideas y ya está, como buen ambicioso de dinero y economista, ¿por qué no se quedó siendo maniqueo como en su juventud, arrojado a los placeres y el hedonismo? Y en cambio decidió cambiarse al bando católico para desde esa plataforma defender su idea de libre albedrío contra la idea de libertad de los maniqueos. Es aquí donde creo yo que Gata Geopolítica no tendría nada que decir, porque es aquí donde resulta más necesaria que nunca la plataforma EMIC del libre albedrío agustino, plataforma que no puede operarse a no ser que se haya leído, con apuntes y todo, la gran obra de Agustín. Más aún, creo que desde la plataforma EMIC es posible destruir la idea del libre albedrío agustino, afirmando sus veracidades, pero negándolas por las falsedades que también le conforman. Ahora vamos a la cuestión protestante, en la que no se habla nada sobre la libertad de conciencia como distintivo característico de ese cisma en particular, y en cambio, nuevamente desde categorías económicas extrarreligiosas y que, por ende, no hacen más que establecer extraverdades sobre la religión, que no aseguran su exactitud a la hora de explicar a detalle los fenómenos religiosos, se alude a la venta del perdón como motivo central de la controversia, estableciendo que fueron los protestantes quienes afirmaron que Dios perdonaba gratis, cuando en realidad también había voces dentro del catolicismo en contra de la venta de indulgencias. Por lo cual, más que el tema del perdón y su venta, era la centralidad del poder teológico sobre el Papa y su carácter transnacional el que motivó que el rey Enrique VIII abrazara el protestantismo como religión nacional, precisamente porque con el cisma vio la posibilidad de instaurar un poder religioso nacional afín a sus intereses políticos, e inclusive personales. Véase que se cambió de religión para divorciarse y volver a casarse. Con respecto a Calvino y el determinismo, veo reforzada mi idea de que la autora ni siquiera ha leído un poco del libre albedrío de San Agustín. De otro modo, sabría que para Agustín también Dios ya había decidido quién se salvaba y quién no. La gran diferencia es que, para Agustín, resultaba imposible saber quién era salvo y quién no, pues nadie puede acceder a la inteligencia divina, y esto es verdad, pues de lo contrario, habría la posibilidad de ser omniscientes, y eso es algo imposible. En cambio, para Calvino, existen unas determinadas señales como la prosperidad económica que indican el carácter salvo de ciertos individuos, pero yo, ante ese calvinismo, retomaría otra vez el escepticismo agustino y preguntaría, ¿cómo puedes saber verdaderamente que determinadas señales indican salvedad y otras no? ¿Es que acaso Calvino pudo, a diferencia de Agustín, volverse omnisciente e ingresar a la inteligencia divina? Evidentemente no fue así. Y entonces cabe analizar los resultados que surgieron a raíz de la fragmentación institucional de la unidad católica. Más aún, cuestionarnos si realmente las máquinas productivas autosostenibles de las sociedades protestantes constituyen realmente la tecnología de control social más sofisticada jamás vista, como afirma la Gata Geopolítica. Ahora bien, hay que también caer en cuenta de algo, ¿no? Tenemos los intentos de homicidio, de magnicidio hacia el presidente de los Estados Unidos, hacia Donald Trump,
tenemos el asesinato de Charlie Kirk, tenemos el ascenso de un izquierdista musulmán como alcalde de New York, que inclusive hace poco hubo una entrevista en la cual, claro, se le preguntó y se le dijo: ¿usted verdaderamente cree que Trump es un fascista? Y Trump, ahí al lado, cantante, dijo: no importa, di que sí, está bien, tú me consideras un fascista, está bien, no importa, ahí queda. Y sí, lo aceptaron, todos ahí sonrientes, alegres, genial. También hay que ver las recientes luchas que hubo entre peleas, pugnas de poder que hubo entre las fuerzas estatales y las fuerzas federales durante los mandatos de Trump o de Biden con respecto a determinados estados bastante contrapuestos al gobierno federal. Véase la pugna entre Washington y Texas, véase inclusive los intentos de separatismos dentro del contexto de California. Y claro, hay que ver que todos estos fenómenos, de algún modo, lo que uno puede sacar, concluir de estos datos que están ahí dispersos, es que esta supuesta autosostenibilidad que tanto se suele alabar de estos mecanismos de control protestantes y calvinistas, claro, estos que podríamos, por ejemplo, traducir en el nivel político como los regímenes de autonomías, que por ende vienen a ser las autodeterminaciones al nivel jurídico, realmente lo que hacen, por muy sofisticadas que parezcan, es asentar el descontrol y la mayor separación con respecto a las ideologías políticas de un determinado cuerpo estatal. Y por ende, estas autonomías, este régimen de autonomías, estas supuestas autosostenibilidades, realmente a lo que están conduciendo en el caso de Estados Unidos es a su propia fragmentación. Por ejemplo, en el caso de la IA, en el caso actual de la IA, nos damos cuenta de que, claro, Estados Unidos está muy adelantado con respecto a China en el tema de la inteligencia artificial, pero el hecho de que China esté actualmente implementando la inteligencia artificial de una forma completamente pragmática en lo que tiene que ver su operatividad comercial, industrial, estatal, es algo que sorprende. Y claro, ellos pueden hacerlo porque tienen los mecanismos autoritarios para poder hacerlo. Es decir, tienen un estado completamente con control, un estado completamente autoritario, un estado completamente nacionalista, y que por ende este estado tan chino y tan defensor de la propiedad pública china y de su posición geopolítica, claro, ellos están en la capacidad de poder implementar a la IA y de poder promover que la IA se integre a todo lo que tienen que ver sus sistemas civiles. Algo que, por ejemplo, Estados Unidos no lo puede hacer o está muy limitado a hacerlo. Veas el caso de Palantir, por ejemplo, que claro, Palantir viene a ser una empresa que promete mucho, una empresa muy que ha demostrado mucho poder en los últimos años, pero claro, lo demuestra por sus afiliaciones con el gobierno. Pero de estas afiliaciones con el gobierno, y para precisamente poder tener mayor control sobre la ciudadanía, sobre la sociedad civil, poder tener mayor capacidades de vigilancia, esto que llaman la policía predictiva. Claro, hay muchas posturas críticas con respecto a esto, porque precisamente consideran que ellos no quieren caer en un estado orwelliano, no quieren caer en 1984 y no quieren volverse algo parecido a un estado completamente totalitario y un estado que intente estar presente en cada faceta de la vida de los ciudadanos, como sería un poco el caso de los chinos. Entonces, claro, ahí nos damos cuenta de que en el caso de los estadounidenses todavía existe esa pugna con respecto a los regímenes autoritarios y a esta implantación de determinados sistemas de vigilancia y etcétera. Y claro,
Eso se da en nuestras culturas precisamente por este fanatismo que se le tiene al individualismo y a su libertad privada y etcétera. Mientras que en China, ya vuelvo y repito, por el hecho de haber implantado en la gente un nacionalismo tan fervientemente chino y un amor a la patria, al Estado tan fuerte, claro, ellos tienen mecanismos, inclusive su Estado completamente autoritario, tiene la capacidad y los mecanismos para implantar la IA en sus sistemas civiles. Mientras que en Estados Unidos todavía siguen el debate de si es ético o no semejante implantación. En China ya no se andan preguntando esas cosas, sino que ya están haciéndolo. En cambio, en Estados Unidos y en Europa todavía persiste ese debate de si los estados tienen que aliarse con las inteligencias artificiales para de ese modo conseguir su mejor desarrollo y etcétera. Que ahorita se está viendo que muchos de los mayores cabezas dentro del contexto de las IAs están pidiendo favores a los gobiernos. Entonces nos damos simplemente cuenta de que por muy sofisticadas, por muy elegantes que puedan aparecer estas sociedades autosostenibles, autodeterminadas, que son las sociedades las sociedades democráticas occidentales, claro, realmente es un sistema bastante obsoleto. Es un sistema que realmente ya no sirve de mucho. Es un sistema que ha demostrado que tiene sus límites y que ya debemos suplantarlo por algo distinto. Esto de la autosostenibilidad, de la autonomía, de los regímenes calvinistas sostenidos por la propia conciencia propia, etcétera, ya son regímenes caducos, ¿de acuerdo? Lo que está a día de hoy en boga, ya vuelvo y lo repito siempre, es el estudio de los estados-nación, y el refuerzo de ellos, ¿no? Eso considero que es el tema más crucial que a día de hoy nos involucra, y creo que de hecho, por muy sofisticados que digan muchos que son estos sistemas calvinistas y todo esto, la verdad es que ha demostrado ya ser caducos y ya no tendrían mayor operatividad en nuestros días, ¿no? Ahora bien, afirmar que el libre albedrío es imposible porque promete que la gente es dueña de sus elecciones, pero absolutamente nadie elige su contexto, si las decisiones nacen de los deseos, genes o entornos que no controlamos, la libertad es simplemente un espejismo, y en caso de que fueran aleatorias, no serían libres, sino caóticas. No elegimos nuestros pensamientos, solo creemos hacerlo. Y esa creencia se ha instrumentalizado siglos como control social. Me parece que es una forma de criticar la idea de libre albedrío completamente errada, y que, en esencia, no entiende de forma émic, esto es, interna al sistema, la idea de libre albedrío. Esto porque sustituye a Dios como término central para colocar en cambio los genes como determinantes del libre albedrío y explicar entonces semejante idea haciéndola sinónima respecto a los genes. Es simplemente no haber topado el libre albedrío de Agustín, pues ahí se puede ver que Agustín no habla de genes ni de deseos como determinantes del libre albedrío, ni tampoco como surgidas del caos o de la aleatoriedad. En cambio, se trata de una idea exclusivamente teológica, una idea que no puede pensarse al margen de la determinación de Dios. Ahora, si lo único que se pretendía era comparar las determinaciones genéticas del materialismo actual con las determinaciones teológicas del agustinismo medieval, pues bien, notemos que esta relación estaría dada por esa idea de que la libertad, cuando es verdadera, es indeterminable, ilimitada. No elegimos nuestros pensamientos, solo creemos hacerlo, y esa creencia se ha instrumentalizado siglos como control social. Cabe preguntarnos si podemos elegir nuestros pensamientos completamente. ¿Creer que estamos limitados a elegir ciertos pensamientos sería una instrumentalización del control social? Vamos a verlo así. Por más libertad de pensamiento que yo tenga, ¿me sería posible creer en Jesucristo antes de su nacimiento?
Y si no tengo libertad de pensamiento para creer en Jesucristo antes de su nacimiento, ¿será esto por obra y gracia de un control social que ha instrumentalizado sobre mí la creencia de que no puedo creer en algo que todavía no existe? ¿Me sería tan siquiera posible tener la libertad para cruzar un océano sin antes subordinarme a las leyes de la física y de la geografía? ¿No es la verdadera libertad, después de todo, un hacer tomando conciencia de las necesidades que hemos de satisfacer para cumplir el fin de nuestro acto libre? Es curioso que Gata mencione a Spinoza y parafrasee su famosa frase de creemos ser libres porque ignoramos las causas que nos determinan, pero no mencione, por ejemplo, que es también Spinoza el que defiende una libertad con conciencia de necesidad en la cual la libertad pueda conseguir sus objetivos de forma activa, pero sometiéndose a unos condicionantes materiales de la naturaleza que necesariamente tenemos que cumplir para llegar a nuestros objetivos. Pero en ningún modo se puede considerar que Spinoza rechace la existencia de una libertad activa o de una libertad que sea capaz de manipular la realidad. En cualquier caso, lo que rechaza es que puede existir supuestamente libre albedrío, porque realmente es una ilusión producto de la ignorancia de las causas que le determinan. Pero de allí, una vez con conciencia de las causas que determinan determinados actos, uno puede con esa conciencia tener libertad de sus actos porque sabe cuáles son las necesidades que tiene que cumplir para llegar a ellos. Entonces, no me parece tampoco para nada prudente el que se use la figura de Spinoza para defender supuestamente un modelo de libertad completamente pasivo, cuando en realidad Spinoza también afirmó una libertad en cualquier caso activa, una libertad que podía manipular la realidad siempre y cuando también cumpliera determinadas exigencias de ella. El problema de entender determinados fenómenos antiguos, determinados fenómenos de la antigüedad como la economía o la política, desde la econometría o desde las ciencias políticas modernas, es el hecho de que se aísla o se abstraen muchas veces determinados elementos que, situados en el contexto histórico, no era posible tomar de forma independiente. Esto es, el estudio, por ejemplo, de determinadas cuestiones económicas o determinadas cuestiones políticas aisladas por completo del factor religioso resulta en completos anacronismos, porque es simplemente un prejuicio pretender que la religión resulta secundaria dentro del contexto de las religiones dentro de las sociedades feudales de la Edad Media. En cualquier caso, habría que tomarlas con un peso muy importante, de hecho, e inclusive a día de hoy en determinadas regiones. Tenemos que seguir entendiendo que el peso de la religión no es un peso mínimo o un peso secundario. Es muy importante y se lo tiene que tener en cuenta cuando analicemos determinadas cuestiones. En cualquier caso, cabría distinguir que la libertad que denuncia Spinoza en la cita de Gata es una libertad que alude al libre albedrío, esto es, que el libre albedrío se da por la ignorancia sobre sus causas reales, al tiempo que se tiene conciencia de causas inmediatas, y por esto uno creería ser libre, pero no por esto niega la posibilidad de libertad respecto al hombre, esto es, su capacidad activa a la hora de afectar a otros, y por ende, su responsabilidad respecto a semejantes decisiones. Además, siendo sinceros, ¿es tan siquiera posible pensar que pueda llegar a conocerse todas las causas que determinan nuestros actos? Eso es imposible. Y por tal, el libre albedrío, como idea secularizada, tiene sentido en tanto anula toda suerte de omnisciencia en el hombre y con ello establece una prudente ignorancia respecto a la inteligencia divina y sus inescrutables misterios. Algo que, por otro lado, también debe detectarse como un argumento bastante útil a ojos de un agnóstico, pero no a los de un ateo positivo,
pues parecería como si debido a esa prudente ignorancia uno tuviera que cometer el tradicional suicidio del intelecto pascaliano, en palabras de Nietzsche, y proceder a la creencia en Dios. Aquí es donde aparece el otro filo del cuchillo, un filo cuyo corte nosotros ya no valoramos como materialista y por ende no consideramos verdadero. Por supuesto, afirmando que el sujeto cree ser libre porque ignora las causas que lo determinan, puede continuarse a un determinismo cualquiera que pretenda, desde sus categorías técnicas, abarcar las decisiones del hombre hasta el punto de explicar su libertad a partir, por ejemplo, de su constitución neurológica o psíquica. Sin embargo, ¿cuándo es muy poco o demasiado respecto a las categorías que vayamos a usar para definir la esencia de cada sujeto en particular? ¿Es que acaso podemos reducir la libertad de Jesucristo a un eco de procesos neuronales que no iniciamos? Y si así fuera, ¿en qué parte de la neurociencia se estudia a Dios como término científico para que se pueda reducir la libertad de Jesucristo a un eco de naturaleza neuronal? Inclusive, aunque pudiera darse un estudio neurocientífico de la libertad de Jesucristo o de los santos católicos, semejantes análisis, en la medida en que se recluyan al estudio de la psicología subjetiva desde sus categorías científicas, sin integrar en sus análisis una interdisciplinariedad que considere como destacable a las disciplinas teológicas en la explicación de las ideas y figuras de estirpe religiosa, serán insuficientes e inexactas. Pues al reducir un fenómeno religioso como la conciencia de Jesucristo a una categoría científica como la neurología, operan relaciones entre categorías totalmente separadas y que no se encuentran en un mismo nivel semántico. Pues una cosa sería el análisis neurológico del cerebro de un profeta que murió recientemente y sobre cuyo cuerpo se puede operar neurocirugías, a pretender explicar la conciencia de Jesucristo desde la neurociencia. ¿A partir de qué prueba empírica? ¿Una neurocirugía a la Biblia? Por tal, podría decirse que el eco de los procesos neuronales es tan relevante en la explicación de una figura religiosa como Jesucristo o Mahoma, como podrían serlo también el eco de los procesos digestivos y metabólicos. Véase, por ejemplo, la filosofía de Nietzsche, tan versada sobre la fisiología y los procesos digestivos. Cada vez que algo sale mal, pobreza, enfermedad o fracaso, la ficción del libre albedrío permite que las estructuras de poder se eximan de culpa, dirigiéndolas hacia decisiones que las personas han tomado libremente. Creo que esto es algo que no puede pasarse por alto. Si el autor hubiese leído a Agustín, más aún, si lo hubiera leído con atención, se habría dado cuenta de que ya en Agustín se puede deducir el determinismo calvinista que siglos después encontrará un renovado apogeo. Pues ya en Agustín se afirma que existen ciertas almas creadas por Dios para ser siempre pecadoras o para servir eternamente como ejemplo a otras almas de lo que es una vida miserable. Siendo así, ¿contra quién va dirigida la cita que principia este párrafo? Sin duda, no será contra Agustín, y mucho menos contra Calvino, quien al ser un declarado determinista, observaría que Dios ya ha determinado a salvos y condenados, de forma tal que no hay libertad en las decisiones personales. Diría yo que al hablar de estructuras de poder, se carga a la frase de un carácter moderno que en vez de aclarar, confunde. Somos hombres y mujeres arrojados a un mundo en una particular situación histórica y además también en una particular ubicación espacial, cultural, llena de determinaciones que no podemos simplemente ignorar.
En política, por lo menos, son precisamente las ficciones nacionales las que alimentan el quehacer político y el que, cuando es debidamente construido, eleva a las sociedades por encima de sus posibilidades actuales y les permite comprobar que sus fuerzas pueden aumentar si se focalizan en eso. ¿Qué habría sido de los rusos o de los chinos hoy en día sin unos antepasados que pusieran todas sus vidas y energías en el mejoramiento de la madre patria a través del trabajo duro y el esfuerzo, siempre en miras a una nación fuerte y grande? ¿Es que acaso habrían llegado tan lejos como ahora están de haber renunciado a sus misiones históricas de engrandecimiento de la patria? Rechacen todas aquellas posturas que les impidan ejercer su libertad para activamente defender su patria y su nación de procedencia. Más aún, siendo hispanista como soy, usen activamente esa libertad para defender esta idea de una federación española para las repúblicas de Hispanoamérica. No somos simplemente sistemas ejecutándose. También tenemos control sobre el sistema. También podemos operar como agentes activos dentro de las decisiones que podemos tomar con la conciencia de las necesidades para cumplir nuestros objetivos. No simplemente cabe entender a la libertad desde una postura meramente pasiva, en la cual simplemente seamos receptivos ante un destino fatalista que no podemos evitar y al que no podemos eludir, sino que en cualquier caso cabría entender que este modelo de libertad es apropiado para aquellos epicúreos que, por ejemplo, conciban que el sentido final de la vida es la ataraxia, es la ausencia de cualquier turbación en el alma. Y entonces, en efecto, para el que desea la ataraxia como fin último de la vida, entonces evidentemente tiene que aplicar sobre su existencia una libertad pasiva, es decir, de completa sumisión al destino o al dharma o a la realidad que haya impuesto mecánicamente sobre él, ¿no? Y él eludir cualquier responsabilidad sobre sus actos o sus decisiones porque ha sido un cosmos el que le está dirigiendo. En cualquier caso, ya digo, sería un epicúreo el que necesitaría una libertad así. Por otro lado, un dominante, alguien que en cualquier caso no le tema las perturbaciones en su vida, sino que más bien aspire también al esfuerzo, a trabajar duro, entonces en tales casos yo considero que para ellos la libertad que debemos modelar es una libertad activa que puede controlar el sistema, que puede modelar la realidad, pero que está dada de tal modo que uno tiene que cumplir también determinadas exigencias materiales para poder entonces llegar a esa finalidad. ¿Y cuáles son estas condiciones? Trabajo duro, riesgos, fuerza, esfuerzo, porque claro, evidentemente, si es que uno sabe si es que uno emprende un proyecto con conciencia de que tiene que cumplir ciertas necesidades, pero sabe que tal vez en cierto punto no las cumpla, va a surgir la impotencia, la frustración, el miedo, etc. Entonces, en esos casos, evidentemente, uno tiene que estar preparado para eso y saber que uno sabe en lo que se mete, ¿no? Uno tiene que saber en lo que se mete, y si estás dispuesto a esforzarte y a trabajar duro, entonces toma las decisiones que tengas que tomar. Pero evidentemente es un riesgo y hay que saber tomarlo, ¿no? Porque de otro modo, ya digo, ríndete a una libertad pasiva, dármica, y sea un completo epicúreo que rehuya toda perturbación en su alma, y ya está. Y creo que tal vez ese es el mejor camino para la mucha gente a día de hoy, tan conformista, tan perezosa, y etcétera, ¿no? Pero desde nuestra perspectiva, rechazamos por completo una entrega pasiva al destino o al Dharma, y por ende una entrega al budismo y a la iluminación ulterior, que realmente no es sino la entrega a la nada, al vacío, a la ausencia de todo por completo, y entonces al nihilismo, o sea, la llegada al nirvana.
o al suicidio si se desea mayor radicalidad. Negamos por completo que debamos abandonar la parte activa de nuestra libertad para controlar y dominar partes del mundo, a favor de una entrega pasiva al destino en un intento por liberarnos del unicornio que nos aprisiona, o sea, salir de una libertad que solo existe cuando ignoramos las determinaciones que nos condicionan, para entregarnos voluntariamente a la sumisión con respecto a una realidad externa que no podemos alterar y ante la cual solo queda ser espectador y receptor. No, no y 1000 veces no. Y bueno, eso ha sido todo. Te agradezco mucho si te quedaste hasta aquí. Si te interesa leer a profundidad este texto y tal vez leerlo porque este, como dije, es un resumen. Si tal vez quieres leerlo de una forma más directa como tal, te dejo abajo el enlace a mi Substack para que lo leas ahí directamente, y inclusive puedas visitar también la obra de Gata Geopolítica a la cual va dirigida esta obra. Y nada, te agradezco mucho hasta aquí. Esto ha sido todo. Filosofada Mundana.